Bueno, continuamos con esta serie de enseñanzas. Entonces prendamos la luz de ahí. Voy a apagar el videobeam mejor, ya que ustedes tienen todavía la visión 2020. ¿Sí? ¿Tienen 2020 o no? Ay, Belvis tiene 2020. Bueno, estamos cuchillas. Los oftalmólogos se van a quedar en quiebra con los hermanos de la iglesia. Y el optómetra también. Van a quebrar. Continuamos con esta serie de enseñanzas sobre los testigos que... adventistas. Los adventistas del séptimo día. Ya hemos hablado bastante de ellos. Hemos visto algunas doctrinas. Por ejemplo, ¿qué doctrina hemos visto, hermano Nemesio? Sí, hermana Marora, ¿qué tiene que decir? ¿Está en lo correcto, Nemesio? El juicio de sí. No le llegó la señal, hermano. No le llegó la señal. No le llegó. La doctrina del juicio investigador, que es un poco desconocida, pero es una de las doctrinas más importantes de los adventistas del séptimo día. Ya presentamos el argumento o los argumentos que ellos proponen y los refutamos con la misma escritura. Hoy vamos a continuar con otra doctrina y es la doctrina del sábado, que es la más conocida. Ellos se les llama adventistas o sabatistas. De hecho, pues el movimiento se llama adventistas del séptimo día, o del pésimo día, como ustedes quieran. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo fue que surgió esa enseñanza, porque inicialmente ellos no guardaban el sábado. Inicialmente ellos eran como cualquier movimiento, ¿sí? O sea, lo que caracteriza a los adventistas es que guardan el sábado, pero ellos inicialmente no guardan el sábado. Eso fue después del gran chasco. Después del gran chasco, ustedes recordarán que William Miller profetiza la segunda venida de Cristo. Cristo no vino, como ustedes entenderán. Y después del gran chasco apareció una muchacha llamada Rachel Oakes Preston. Y en 1844 ella se acercó a los seguidores de William Miller, o los milleritas. Y les dijo: oiga, ¿ustedes por qué no guardan el sábado? La Biblia dice que debemos guardar el sábado. ¿Por qué? Porque ella venía de otro movimiento que eran los bautistas del séptimo día. Los bautistas del séptimo día fue un movimiento separatista que nació en el siglo XVII en Inglaterra. Separatista porque ellos se separaron de los bautistas, porque entendieron desde su perspectiva que los creyentes debían guardar el sábado. Se separan en el siglo XVII, luego viajan a Estados Unidos, a Rhode Island, y allí comienzan a desarrollar su enseñanza y se funda la Iglesia Bautista del séptimo día. Entonces Rachel venía de esa iglesia, Bautistas del séptimo día. Miren, eso hay iglesias, denominaciones y movimientos de todos los colores y sabores. Por eso nosotros tenemos que tener distintivos. ¿Usted es bautista? Sí. ¿Pero qué? O sea, están los bautistas generales, están los bautistas particulares, y ahora apareció otro movimiento que son los bautistas del séptimo día. Entonces, ¿de cuál somos nosotros? Entonces, por eso es importante saber qué es lo que creo, a qué iglesia pertenezco, cuáles son mis distintivos, es decir, mis apellidos. ¿Cuáles son mis apellidos? Entonces, ¿yo soy qué? Cristiano, evangélico, bautista, ¿qué más? Reformado o calvinista.
No le tengan miedo al apellido calvinista. Somos calvinistas porque creemos en las doctrinas de la gracia del calvinismo. Entonces, esta mujer comienza a asistir a las reuniones en 1844 de los seguidores de William Miller, pero progresivamente comenzó a sentirse frustrada. Oiga, pero aquí ¿por qué no guardan el sábado? Pero aquí ¿por qué no guardan el sábado? Pero aquí ¿por qué no guardan el sábado? Hasta que les dijo, no, miren, ustedes guarden el sábado. El sábado es un mandamiento vigente. Y uno de los líderes del movimiento, Thomas Preble, un predicador, simpatizó con esta enseñanza y dijo, oiga, si el sábado está vigente. Y escribió un folleto en 1845 donde promovía el guardar el sábado. Escribió un folleto, ese folleto lo leyó el capitán Joseph Bates. Él le habló a James White y a Elena White, a los esposos White, que también eran líderes del movimiento, y a ellos les pareció muy chévere. En 1846, oiga, sí, el sábado se ve chévere, se ve bonito, vamos a guardarlo. Mire, la Biblia habla del sábado. Y ahí fue cuando en realidad se instituyó el sábado como el día sagrado del movimiento adventista. No fue algo inmediato, surgió posteriormente. O sea que la cadena que inició el Rachel llegó a convertirse en un mandamiento y en el distintivo más importante del movimiento adventista. Porque lo que conocemos de ellos es que guardan el sábado. Bueno, aparte que no comen cochino, ¿no? Siendo tan sabroso y tan delicioso, no comen marranito. No saben de lo que se están perdiendo. A ver, bueno, pues cada quien guarda el día que quiera, ¿sí o no? Cuando nosotros estábamos en la otra iglesia, nos decían, todos los días son iguales. Y por eso tenemos cultos todos los días y el domingo 3 y 4 cultos, para que usted venga al que más se acomode a su agenda, el que más le guste, así como cuando uno va a la heladería y hay helados de todas clases, y usted no dice, venga, deme este. O como yo que me comí 6 bolas de helado ayer, me desordené y gracias a Dios no me dio nada. No me dio nada. Oiga, no le pasó nada. No, miren, aquí estoy vivo. No hagan eso. No hagan eso. Si sufren de azúcar, no hagan eso. No hagan eso. Eso soy yo. Y si me muero, me voy más rápido al cielo. Pero bueno, eso creo, ¿no? ¿Qué tal que no? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Pues que ellos enseñan... puedes seguir a avanzar, mi amor. Ellos enseñan que el sábado, pues si fuera solamente una perspectiva, una postura teológica respecto a qué día guardar, uno diría, bueno, pues, pero es que ellos afirman que el sábado es la marca de Dios. Y que quienes guardan el domingo tienen la marca de la bestia. O sea que tú y yo somos anticristos. Somos del coco. Somos del patas. Tenemos la marca de la bestia. Porque según ellos, el movimiento adventista, el domingo es el día del anticristo. Porque según ellos, fue la Iglesia Católico Romana la que estableció el domingo como el día del Señor. No la Biblia, sino Roma. Y todo aquel que guarda el domingo es un anticristo. Y al final de los tiempos, en la boca del mismo pastor Alejandro Bullón, no sé si lo han escuchado o han oído hablar de Alejandro Bullón, ¿sí? Todavía creo que está vivo. Abro comillas. El sello de Dios es el sábado, porque es la señal de que Él es el creador. La marca de la bestia será la observancia del domingo cuando sea impuesta por ley. O sea, según él, y él es un líder de lo más importante de este movimiento, aquí en Latinoamérica, llegará el tiempo cuando guardar el domingo sea obligatorio.
Yo feliz, porque así todo el mundo vendría al culto, ¿cierto? Ojalá. Todo el mundo tiene que guardar el domingo, aleluya. Pero él dice, eso lo va a hacer el anticristo. Va a obligar a la gente a que descanse el domingo. No, está equivocado. Eso no, a la gente no hay que obligarla a que descanse el domingo. La gente solita descansa el domingo. No hay que obligarlos. Sigue. Hoy nadie tiene la marca de la bestia. La marca será recibida cuando las personas, conociendo la verdad, acepten el domingo en lugar del sábado por imposición humana. O sea que los dueños de empresas, los jefes y patrones, son el diablo porque le obligan a sus empleados a descansar el domingo. No, descanse el domingo, descanse el domingo. Deberían ser como en España, que trabajan de domingo a domingo. En España no respetan el domingo ni nada porque trabajan, para ellos no hay día del Señor ni nada. O en Estados Unidos, es igual. Entonces, si ustedes quieren agradar a Dios de verdad, ruéguenle a su jefe que los ponga a trabajar el domingo. Por favor, jefe, póngame a trabajar el domingo, explóteme. Porque el descansar el domingo es del diablo. Pero bueno, eso es lo que dice él. O sea que, desde esta perspectiva, a excepción del movimiento adventista, todas las demás denominaciones o iglesias son ¿qué? Influenciadas por Satanás porque están orientadas a guardar la marca de la bestia. Y yo que pensé que la marca de la bestia era rebelarse contra Dios. Según la Biblia, todo aquel que no confiesa que el Hijo se hizo carne es anticristo. Yo pensé que la marca de la bestia era rebelarse contra Dios. Y que la marca de los creyentes era el Espíritu Santo, Efesios 1, 12, 13 y 14. Pero ahora me desayuno que la marca de los hijos de Dios es el sábado. O sea que podemos guardar el sábado y hacer lo que querramos. Al fin y al cabo, el sábado es la marca de los creyentes. Bueno, más legalismo, ¿no? Más legalismo porque atribuirle a algo externo poderes de salvación o de santificación es legalismo. Legalismo. Señor, tus discípulos no se lavan las manos para comer. Y el Señor les dice, no papito, es que comer con las manos sucias, nadie se ha muerto. Bueno, sí, se ha muerto gente, pero lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella, lo que sale del corazón, porque el mal está adentro, no afuera. ¿Qué argumentos presentan ellos para defender esta postura o esta creencia? Bueno, ellos dicen, como afirmando, o sea, apuntando a la Escritura, Génesis capítulo 2, versículos del 2 al 3. Génesis 2, del 2 al 3. Génesis capítulo 2, versículos del 2 al 3. ¿Ya lo tienen? No tiene pierde, está ahí empezando la Biblia. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué hizo Dios? Reposó. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces el Señor creó el universo en 6 días y el séptimo descansó. Lo creó en 7 días, pero el séptimo fue el día de descanso de él. Ahora, porque Dios se cansó, ustedes sabrán que Dios cuando empieza a trabajar mucho, se cansa y por eso necesitaba descansar. No, porque la Biblia afirma el Señor en el Evangelio de Mateo que el día del Señor o el sábado fue hecho por causa no de Dios, sino del hombre.
El hombre no fue hecho para el sábado fue hecho para el hombre, porque tú y yo trabajamos y nos cansamos. Lejos de el sabbat o el reposo ser una carga, debería ser un deleite, porque Dios nos está diciendo: descansa, descansa, papito. Has trabajado toda la semana, deberías descansar. Tu cuerpo te lo va a agradecer, ¿sí o no? ¿O no? ¿Claro que sí? ¿O por qué tomamos vacaciones? ¿Por qué tomamos vacaciones? Estamos cansados, física y mentalmente. Uno necesita cambiar de ambiente, uno necesita recargar baterías. Y por eso se toma un tiempo libre, para cambiar de ambiente. Y una vez a la semana Dios estableció el sábado que debíamos descansar. Bueno, sí, el Señor estableció el sábado en Génesis capítulo 2. No me quiero adelantar, pero si nosotros analizamos la obra de la creación, los 7 días de la creación, podemos allí ver revelación de Cristo. O sea, tenemos que dejar de ver las cosas desde un punto de vista tan natural y materialista y comenzar a ver a Cristo a través de la Escritura. ¿Por qué Dios hizo la luz y las tinieblas? Porque sí, porque a Él le pareció bonito el blanco y el negro. No, hermanos. Porque hizo el día y la noche. Porque separó la luz de las tinieblas. Porque creó al hombre al 6º día. ¿Y por qué descansó al 7º? Porque le pareció bonito. Bueno, ¿y por qué no descansó el miércoles? A mitad de semana descansaba el miércoles, recargaba baterías, ¿cierto? Uno dice: uy, no, ya estamos en el ombligo de la semana, vamos a descansar y arrancamos el jueves con las pilas puestas. No, descansó el sábado. Porque todas esas cosas nos dan a nosotros un destello, ¿sí?, de la revelación de Jesucristo. Y los autores del Nuevo Testamento lo entendieron. Dijo Dios: sea la luz. Y Juan en el capítulo 1 dice: Él es la luz. Jesús es la luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando Dios dijo sea la luz, nos está dando detalles apuntando a Jesucristo. Y cuando Dios dice: bueno, vamos a descansar el sábado, y Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar. El sábado apuntaba a Cristo. El sábado no fue que Dios lo creó para que obligatoriamente tuviéramos que guardar un día pensando que por obedecer esa regla vamos a ser salvos. Esa obra de la creación nos comienza a hablar de Jesucristo. Lo que pasa es que era muy pobre la revelación. La revelación de Dios es progresiva, y a lo largo, en el desarrollo de la historia, Él nos iba dando cada vez más pistas de hacia dónde apuntaba la historia, que es Jesucristo. Pero no fue que Dios dijo: bueno, chévere, guardemos el sábado, estoy cansado. No, hermanos. Esa historia iba hacia algún lado. La Biblia no fue escrita como un libro, así como cuando uno el domingo está desparchado en la tarde. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? O ahora que algunos están en vacaciones. Venga, hermano Nemesio, ¿qué hay para hacer? No, es que Dios no está desparchado. Dios iba hacia algún lugar, y hacia donde Dios nos estaba llevando era hacia Jesucristo. Ese sábado apuntaba a Cristo, pero eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué dice la Biblia sobre el reposo? La Biblia dice que Dios reposó. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 4, del 9 al 10, el Nuevo Testamento. Vamos a Hebreos capítulo 4, por favor, versículos 9 al 10. Hebreos 4, versículos 9 al 10.
Hebreos 4 del 9 al 10. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y el que entra en el reposo, ¿quién es? El creyente. ¿Reposa de qué? De esas obras infructuosas para ganar la salvación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Ve? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es ligero y fácil mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, perdón. Jesús es el reposo del hombre que trata de múltiples maneras obtener salvación de manera infructuosa. Cuando venimos a Cristo descansamos de esas obras de justicia que para Dios son trapos de inmundicia. Isaías 64:6. ¿Por qué? Porque lo hace todo, hermanos. Él lo hace todo. Ese es el reposo, hermanos. Ese es el reposo. El Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Entonces, si yo quiero realmente entender qué era el reposo o el Sabbat, pues vengo al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento comienza a explicarme cuál era el propósito del sábado. Igual que toda la ley mosaica, las ceremonias y las leyes civiles apuntaban a Cristo. Y una vez venido Cristo es el cumplimiento de la ley. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? La iglesia primitiva siguió guardando el sábado, ¿cierto? Lo que pasa es que Constantino estableció el domingo como el día del Señor, ¿cierto? No, la iglesia primitiva no guardaba el sábado, guardaba el domingo. Celebraban el primer día de la semana. Gracias, hermano Nemesio, ya le llegó la señal. Hechos 27, Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 27. Entonces resulta que los discípulos estaban desparchados el domingo, porque el domingo es el día de ir al río, de ir a la Mulata, de ir al Zulia, de ir a Chinácota, de pasear, ¿cierto? Estaban desparchados y se reunieron a comer pan, pero se les olvidó el café. Ahí dice, mire, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, como ustedes entenderán. Hasta la medianoche. Y resulta que un muchacho eso de que dormido, como ustedes entenderán, algunos entenderán, y se cayó y vea, se murió el chino. ¿Quién lo mandó a dormirse? No, estaba cansado del pelado. ¿Qué dice la palabra de Dios? El primer día de la semana, el domingo, los discípulos estaban reunidos porque tenían hambre y querían comer pan. No, la frase partir el pan es una mención a la cena del Señor. El partimiento del pan era la cena del Señor, la conmemoración de la obra redentora de Cristo, que Él estableció la noche que fue entregado, y que Pablo explica en 1 Corintios 11. Se reunían a partir el pan, a tener la comunión de la iglesia, y allí Pablo les predicaba y les enseñaba. Es decir, la iglesia se reunía para recibir la palabra de Dios y participar de la comunión o la cena del Señor. No el sábado, el domingo. Primera a los Corintios 16:2. Primera a los Corintios 16:2.
Primera a los Corintios 16:2. ¿Qué más hacían en el día del Señor o que nosotros practicamos aquí? ¿Qué otra cosa hacían? Ofrendaban, hermano Nemesio. Muy bien, está mejorando la señal. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Algunos dicen, no, es que eso era para los corintios, porque es que había... No, él está diciendo que lo ordenó también en otras iglesias. Era una práctica de las iglesias del primer siglo, recoger la ofrenda, ¿sí? Cada primer día de la semana. ¿Y por qué el primer día de la semana? Porque no el sábado. Porque la iglesia se reunía el domingo. La iglesia se reunía el domingo. Nosotros como bautistas reformados, se lee en la Confesión de Fe de Londres, dice que, la voy a parafrasear porque no me sé la confesión de memoria, pero dice que todo lo que nosotros necesitamos saber está de manera explícita o implícitamente contenido en las Escrituras. Hay enseñanzas que están explícitas. La salvación por la fe. Arrepentidos y creen en el Evangelio. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Pero hay enseñanzas que están implícitas, que están allí y lo único que hay que hacer es leer, comprensión de lectura. Así Pablo está ordenando acá que se recoja una ofrenda el primer día de la semana que se reunía la iglesia. Está implícito, porque en el Nuevo Testamento no hay un mandamiento que diga tienen que reunirse el domingo porque el domingo es el día del Señor, porque hubo un cambio no en el mandamiento, sino en el día. El principio es el mismo. No, la Biblia no lo dice así. De igual manera que la doctrina de la Trinidad, miren hermanos, Efesios, crean en la Trinidad. 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero. No, la Biblia no lo dice así. Por eso tenemos la teología sistemática. Por eso tenemos teología sistemática, que es aquella que recoge todas las doctrinas que están dispersas en la Biblia y nos las presenta de una manera ordenada. Acá vemos de manera implícita que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Y el pasaje que acabamos de leer de Hechos 27 refuerza esa enseñanza. Se reunieron el primer día de la semana, tomaron la cena del Señor, Pablo les predicaba, pero también ordena que el primer día de la semana lleven a cabo un acto que se hace en todas las iglesias, y es recoger la ofrenda para la iglesia, para los santos, para la iglesia sostenerse y para los hermanos que están en necesidad. Hermanos en necesidad. ¿Sí? Luego alguien dice, pastor, lo que pasa es que yo hace 5 años que no consigo trabajo. No, pues, está en la olla, hermano. Emprenda algo, ¿cierto? Porque como ustedes entenderán, hay personas que ven subsidios por toda parte. Entonces, muchas iglesias hoy se han convertido en ONGs. Y esa no es la función de la iglesia. En cuarentena muchas iglesias se convirtieron en ONGs y así quedaron. Y yo sé que era por intereses económicos. Yo sé que muchos pastores se involucraron en eso por billetico, porque las ONGs reciben mucho dinero. Pero a nosotros no nos interesa eso. El dinero sí, pero no las ONGs. Es una broma. Sigamos. Entonces queda claro que el sábado fue instituido en la creación, pero la iglesia del Nuevo Testamento entendió que ese sábado no apuntaba a un día específico, sino a un principio. Por eso la iglesia del Nuevo Testamento guardaba el domingo. Pero tranquilos que vamos a ir desarrollando esto con los demás argumentos. Argumento número 2.
El sábado está incluido dentro de la ley moral de Dios, claro. ¿Cuál es el mandamiento que incluye el sábado? Los que estudiaron el catecismo, ¿cuál es? ¿El primero, el segundo, el tercero? ¿Cuál es? Van a hacer llorar, no, mentira. El cuarto mandamiento. Tienen que aprenderse los mandamientos. Imagínense que nosotros somos cristianos y no nos sabemos los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Es la ley de Dios. Es la constitución o la base de la ley del reino. Debemos aprendernos los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento es el que nos enseña qué día se debe rendir culto a Dios. Los 3 primeros nos enseñan a quién y cómo se le debe rendir adoración a Dios. El cuarto nos dice qué día se le debe rendir adoración a Dios. Claro, obvio, Éxodo 20 lo dice claramente. Éxodo 20 del 8 al 11. Éxodo 20 del 8 al 11. ¿Ya lo tienen? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni de tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día y lo santificó. ¿Sí? Que lo que Dios quiere era que el pueblo descansara. No harás obra tú, ni nada de lo que tú tienes. Ni tu familia, ni tus criados, ni tus siervos van a trabajar, ni aun las bestias van a trabajar ese día. Hay que descansar, porque el cuerpo se cansa. Está en la Biblia, obviamente. Nosotros no decimos que no. El séptimo día es el sábado y Dios ordenó que deberíamos descansar el día sábado. Ahora bien, el domingo trabajan, sí. Lavan aires acondicionados los domingos y todo. Ahora bien, ¿es el sábado un mandamiento del nuevo pacto? El sábado es un mandamiento especial porque contiene características ceremoniales, y características morales. Es el único mandamiento del decálogo que tiene esas dos características. Ceremonial porque hablaba de la liturgia y también morales porque era el día que el pueblo debía preparar su corazón para adorar a Dios. Vamos a Éxodo 31 del 13 al 17, por favor. Éxodo 31 del 13 al 17. Ese sabbat o ese sábado, ese séptimo día, ¿para quién era? ¿Sí? ¿Para quién era? Vamos a leerlo. Recuerden que estamos leyendo Dios entregándole la ley al pueblo de Israel. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabaja, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel.
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ahora bien, ¿qué dice el texto? ¿A quién le estaba hablando Dios? A los hijos de Israel, de manera explícita. Vosotros los hijos de Israel, será pacto perpetuo entre mí y vosotros, por sus generaciones. Y entonces los adventistas entienden pacto perpetuo como algo que nunca va a acabar. Pero la palabra perpetuo allí hay que entenderla dentro del contexto del pacto que Dios está estableciendo con la nación de Israel. El pacto mosaico que caducó cuando Jesús vino al mundo, murió, resucitó por nuestros pecados y ascendió al cielo. Entonces el aspecto ceremonial del mandamiento, del cuarto mandamiento, caducó con la muerte de Cristo, porque el cuarto mandamiento apuntaba al reposo de nuestros pecados en Cristo. ¿Sí? Hay que entenderlo a la luz de la obra redentora de Cristo y no como un mandamiento que nosotros solo por guardarlo vamos a agradar a Dios. Porque si nosotros guardamos el sábado y el domingo nos vamos a pecar, ya cumplimos, ¿cierto? No. El principio sigue allí, porque el pueblo de Dios sigue guardando un día para el Señor. Nosotros nunca decimos que todos los días son iguales. Pero el aspecto ceremonial, es que es más, él dice, el que no guardare el día del Señor será muerto. El que no guardare el día del Señor será muerto. ¿Dónde vemos a Cristo allí? Pues el que no reposa de sus pecados en Cristo, pues le espera la condenación eterna. Y no estamos alegorizando la Escritura. Esto no es un método hermenéutico alegórico para interpretar la Biblia. Nos estamos basando, porque gracias a Dios tenemos el Nuevo Testamento, en lo que el Nuevo Testamento decía cuando leímos el texto anterior de Hebreos. ¿Sí recuerdan el texto que leímos de Hebreos? ¿Sí lo recuerdan? Lo acabamos de leer. Hebreos 4. Hebreos 4 del 9 al 10. Él es nuestro reposo. El que entra en el reposo tiene salvación, y el que no entraba en el reposo, pues era cortado del pueblo. ¿Sí? Gracias a Dios tenemos el Nuevo Testamento que nos explica el Antiguo. Entonces era un mandamiento para la nación de Israel. Dios no le ordenó guardar el sábado a los egipcios, a los idumeos, a los cananeos, ni a todos los feos, solamente a la nación de Israel. Colosenses, vamos a Mateo 5:17, por favor. Mateo 5:17. El tiempo es nuestro enemigo. Mateo 5:17. La semana que viene, si Dios nos lo permite, vamos a ver por qué el día cambió. ¿Por qué hubo un cambio en el día? ¿Sí? Por cuestión de tiempo no lo vamos a ver hoy, pero con la ayuda de Dios la semana que viene vamos a explicar por qué cambió el día y cómo el Nuevo Testamento hace esa distinción entre el sábado y el domingo. Lo vamos a ver la semana que viene. Mateo 5:17, perdón. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo es el cumplimiento de la ley, hermanos. Él cumplió la ley para que nosotros no tengamos que vivir bajo el yugo de tener que cumplir la ley para ser salvos. Porque eso es lo que Pablo llama el ministerio de la muerte. Maldito es todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en este libro. Aquel que pretende guardar la ley para ser salvo está bajo maldición. Entonces, de ninguna manera una persona puede enseñar que debemos guardar un día para ser salvos.
Y entonces, ¿el primer mandamiento debemos guardarlo para ser salvos? Pregunta. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si yo guardo ese mandamiento, ¿seré salvo? Pregunta. Ya que no debo guardar el sábado para ser salvo porque Jesús es quien cumplió la ley y Él es el cumplimiento de la ley, ahora yo pregunto, ¿y si guardo el primero? No, ¿por qué? Porque es imposible para el hombre guardar la ley. Es imposible. Es imposible para el hombre guardar la ley, hermanos. Ese es el problema. Bueno, yo quiero guardar el sábado para ser salvo o para demostrar que soy un verdadero cristiano. ¿Listo? ¿A qué hora empiezas a guardar el sábado? A las 6 de la tarde. No. El sábado se guardaba de caída del sol del viernes a caída del sol del sábado. Y eso puede variar. Por ejemplo, en este tiempo del año amanece más tarde, ¿sí o no? A las 6:30 de la mañana está todavía oscuro, pero de la mitad del año en adelante, póngale agosto, septiembre, a las 6:15 ya está claro. ¿Sí ven? No, a las 6 de la tarde. Y si mi reloj no está bien sincronizado, ¿sí? Puede que Caterine tenga adelantado el reloj y puede que yo tenga la hora del noticiero. Y si ella empezó a guardar el día más tarde, porque tiene el reloj atrasado 5 minutos, ¿guardó el día o no lo guardó? No lo guardó, ¿sí o no? Entonces, ¿sí ven? Entonces, si vamos a la observación estricta del mandamiento, es imposible cumplirlo. Por eso Dios nos dio esos mandamientos para que al ver nuestra incapacidad a la hora de cumplirlos, miremos a Cristo que Él sí cumplió perfectamente la ley. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede haber nada por encima de Dios. Que toda mi adoración debe ser para Dios, que Él debe ser la prioridad en mi vida. Ahora yo pregunto, ¿es Dios nuestra prioridad? Sí, amén. No es cierto, hermanos. No es nuestra prioridad, hermano, porque si fuera nuestra prioridad, nos acostaríamos todos los días pegados de la Biblia, orando, nos levantaríamos orando, leyendo la Escritura y todo el día mantendríamos, como dice Deuteronomio capítulo 6, repitiendo la Biblia a diestra y a siniestra en el comedor a los hijos. No lo hacemos. Tenemos otras prioridades, hermanos. ¿Eso nos hace merecedores del infierno? En Cristo no. Pero imagínense que la salvación fuese por guardar la ley. Y el que no guarde el primer mandamiento se va al infierno. Todos nos iríamos al infierno, hermanos. Cuando lo levantamos muchas veces, que el reloj no sonó, córrale. Córrale a cepillarse los dientes, a medio lavarse la cara porque no hay tiempo de pegarse un baño, póngase la ropa como pueda y salga corriendo, hermano, que se le hizo tarde. Ay, no oré, ya pecaste. Ya perdiste porque el primer mandamiento dice que Dios es lo primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Él es lo primero. Ay, hoy Dios no fue lo primero. Me voy al infierno. ¿Sí ven? Pero en Cristo yo no voy a guardar el mandamiento perfectamente, pero sí sinceramente. Porque para eso Él lo guardó y para eso Él pagó mi culpa. Para que ahora yo pueda ser salvo por gracia. Y enseñar que guardando un mandamiento ser salvo es desechar la gracia de Dios. Es darle una bofetada a Dios en la cara. Jesús es el cumplimiento de la ley. Y en Él el sábado es una sombra. Colosenses 2, versículos 16 al 17. Colosenses 2, versículos 16 al 17. Hermanos, ahí está claro. O sea, yo creo que este texto debería ser
la estocada final pero hay más argumentos que los vamos a ver, pero Colosenses 2 lo dice de manera muy clara. Colosenses 2, 16 al 17. Bueno, vamos desde el 13, leamos desde el 13 para tener una mejor perspectiva del texto, ¿listo? Colosenses 2 del 13 al 17. Y a vosotros estando muertos. ¿Cómo estábamos nosotros sin Cristo? Muertos. Fuera de Cristo lo que hay es muerte, condenación. Muertos en delitos, muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Quiere decir que estábamos fuera del pacto de Dios, porque la circuncisión era la señal del pacto. Estábamos fuera del pacto sin relación alguna con Dios. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos algunos pecados. Todos los pecados. ¿Cómo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de los decretos literalmente significa el registro de las deudas. Ese cuaderno que tiene el tendero de la esquina, donde tú apareces allí en todas las páginas. Una harina pan, un cartón de huevos, 500 gramos de queso, unas lentejas, medio litro de aceite, una samba. Y esa acta de la que habla Pablo allí no será contraria porque estábamos en deuda, endeudados, deudores morosos con Dios y no podíamos pagar la deuda. En otro tiempo enviaban a los chepitos. Yo me acuerdo de los chepitos porque a mi papá le mandaban los chepitos. Y los chepitos eran unos hombres que se vestían de negro, se ponían un sombrero, tenían un maletín y el maletín decía deudor moroso. Y eran 3, 4, 5 y se paraban al frente de la casa y le hacían escándalo al deudor. Pague lo que debe, pague lo que... Entonces, cuando una persona no pagaba, el acreedor le decía, si no me paga, le mando los chepitos. Y esa gente trabajaba en eso, era una profesión y ganaban dinero con eso. Usted le pagaba, mire hermano, vaya cóbremele a Juanito que no me quiere pagar. ¿Cuánto vale? No, le vale tanto. Y no les pagaban. Y a veces cuando mi papá no pagaba, le mandaban los chepitos. Los proveedores, porque papá pues tenía una fábrica de muebles, entonces no pagaba, se atrasaba, o a veces se hacía, a veces era sinvergüenza. Le mandaban los chepitos, pague lo que debe, pague lo que debe. Entonces a veces por evitar el escándalo la persona pagaba. No, tenga. No me haga un escándalo. Hoy en día los chepitos funcionan de otra manera, ¿no? Llegan en motos 2 tiempos. Pero bueno. Lo mismo pasaba con nosotros en términos espirituales. Había un acta contra nosotros que decía deudor moroso con la justicia de Dios. No has pagado tu deuda con Dios. Le debes a Dios, ¿qué? No has guardado los 10 mandamientos y no los puedes guardar. Y si no pagas, irás al infierno. Pero era una deuda impagable. ¿Y Jesús qué hizo? Tomó esa hoja del cuaderno de los deudores y la clavó en la cruz. Versículo 15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y qué tiene que ver eso con el sábado? Hermano, porque este es el fundamento del por qué el sábado judío ya no tiene ninguna validez. Porque Cristo murió por mí en la cruz, porque Cristo pagó mi deuda, porque Cristo guardó la ley por mí. Por tanto, esa frase por tanto es un conector que nos conecta, valga la redundancia, con lo de arriba. Por tanto, si Cristo murió por mí en la cruz, si Cristo pagó mi deuda, nadie os juzgue en comida o en bebida. Hermano, que usted no puede comer morcilla. ¿Quién dijo que no? Con picantico sabe mejor. En la curva del amor, de la morcilla. ¿Quién ha ido a la curva de la morcilla? San Isidro, claro.
¿No ha ido a la curva de la morcilla? Ahí en San Isidro. Ya salen en redes sociales. Bueno, hay que ir a comer a la curva de la morcilla. Que yo no como cerdo. Bueno, hermano, la Biblia dice otra cosa. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. ¿Y ustedes por qué no guardan el Hanukkah? Porque el Hanukkah, primero, ni siquiera está en la Biblia, hermanos. No es una fiesta judía. Es una conmemoración de la nación judía cuando fue libre de Antíoco Epífanes por manos de los macabeos. Hicieron una fiesta y le llamaron Hanukkah, pero no es un mandamiento de Dios. Los judaizantes la guardan porque no tienen nada más que hacer, no tienen nada mejor que hacer, le ponen a inventar cosas que tienen que guardar el Hanukkah. Bueno, así como ponerse el gorro en la cabeza, que tampoco está en la ley de Dios. Luna nueva o días, ¿qué dice? Días de reposo. ¿Y qué día guardan ustedes? ¿El sábado o el domingo? Y tienen que guardar el sábado porque el sábado es el día de reposo. Nosotros no guardamos el día de reposo judío. Guardamos el domingo no porque sea un mandamiento a rajatabla de Dios, sino por gratitud. Y la iglesia del primer siglo lo entendió así. Todo lo cual es que sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces aquí Pablo hace una comparación entre la sombra y el cuerpo. ¿Sí o no? Hay una sombra. Entonces en la noche, cuando está alguien en la casa, ve venir una sombra. Y la persona dice, mira, ahí viene alguien. Viene, si es una sombra de perro, tiene forma de perro. Si es una sombra de gato, tiene forma de gato. Si es la sombra de un hombre, tiene una forma diferente a la sombra de una mujer. Y a través de la sombra se puede tener una idea de qué es lo que viene o identificar la realidad que esa sombra me va a mostrar. ¿Sí o no? Yo veo que la sombra, viene una sombra. Alguien viene. Pero después veo a la persona y digo, y era Damaritas, era el hermano Cheo, era la hermana Marora, ¿sí? Era mi mamá, una sombra bien chaparrita. ¿Sí? Era Elkin, una sombra alta, ¿cierto? Eso es lo que dice Pablo. Las ceremonias del Antiguo Testamento eran sombras. Eran sombras. Nos daban una idea de Cristo. No nos decían quién era Cristo de forma plena, no nos mostraban a Cristo de manera plena, pero nos daban una idea de qué era lo que iba a venir. El maná, el sacerdote, el día de la expiación, las fiestas judías, Pascua, el cordero de la Pascua, la columna de nube, la columna de fuego, el agua de la roca, todas las ceremonias judías, el sabbat judío. Y Pablo dice, eso era sombra. El cuerpo es Cristo, ya llegó el cuerpo. Imagínense que viene la sombra y yo, ¿quién viene ahí? Y llegó Damaritas y yo, venga, pero la sombra. Y ella me dice, mi amor, pero yo ya estoy acá. No, pero la sombra, vamos a ver la sombra, que ya estoy aquí. Ya no necesitas prestarle atención a la sombra porque ya llegó aquel a quien la sombra apuntaba. Ya llegó Cristo, yo ya no tengo que guardar el sabbat porque Él es mi reposo. Ya no tengo que comer, esperar que me caiga un pan del cielo porque Él es el pan que descendió del cielo. Ya no tengo que ir a darle golpes a una roca para tomar agua porque Él es el agua de vida. Ya no tengo que ir un año a ofrecer una víctima inocente, un cordero en expiación por mis pecados, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no tengo que ir una vez al año a un sacerdote para que interceda por mí ante Dios, porque Él es el sumo sacerdote perpetuo. ¿Sí ven? Ya no tengo que guardar el sábado para ser salvo, afirmando que el sábado es el rasgo distintivo de los hijos de Dios, porque Él es mi sábado, Él es mi reposo. Él me hizo descansar de mis pecados
Me hizo descansar de mi falsa religión. ¿No tiene más sentido? Tiene todo el sentido del mundo, porque es lo que la Biblia enseña. Pero si alguien quiere guardar el sábado, guárdelo. Va a descansar 2 días, porque va a descansar el sábado y va a descansar el domingo, ¿cierto? Pero no va a ser salvo jamás por guardar el sábado. La iglesia bajo el nuevo pacto celebra el domingo como día de reposo espiritual en Cristo y de adoración comunitaria. Amén. Tenemos más argumentos, tenemos 3 argumentos más que lo vamos a ver la semana que viene si Dios lo permite. Vamos a dejar hasta ahí por hoy porque se nos fue el tiempo. ¿Preguntas? Sí. Tranquilos que las vamos a ir aclarando en la medida que vayamos avanzando en esta exposición. ¿Sí? Vamos a ver, ¿Jesús guardó el sábado? Sí, vamos a ver. El sábado dice que es un mandamiento perpetuo. Vamos a ver, ya les mencioné algo por allí. El sábado es un invento de la iglesia tardía, es un invento de Constantino, es un invento del romanismo. Vamos a ver. Y vamos a ver qué palabras utiliza el Nuevo Testamento para referirse al día del Señor, que también nos van a aclarar muchas cosas. ¿Listo?